Durante siglos, la península ibérica fue un mosaico de reinos, culturas y voces diversas. Tierras que compartían raíces, pero que se encontraban divididas por fronteras, lenguas y ambiciones. Montañas que separaban pueblos, ríos que marcaban límites, ciudades que miraban al vecino con recelo. Y sin embargo, en medio de ese laberinto de fragmentos, comenzó a gestarse una idea, una chispa que soñaba con algo más grande, más fuerte, más duradero que cualquier disputa. Una idea que sabía que la verdadera fuerza no nace del aislamiento, sino de la unión. La unión de Castilla y Aragón no fue un simple matrimonio de coronas. Fue el primer gesto de un proyecto que miraba más allá del horizonte visible, que buscaba conquistar no solo territorios, sino posibilidades. La caída de Granada no cerró un capítulo, abrió una puerta a mundos que nadie en Europa había imaginado. El Atlántico se convirtió en un camino de encuentros, descubrimientos y desafíos, y detrás de cada expedición, latía la convicción de que juntos, los pueblos podían soñar en grande. Imagina esos puertos, bulliciosos y llenos de barcos que partían hacia lo desconocido. Imagina ciudades recién construidas, universidades erigidas como faros del saber, catedrales que desafiaban al cielo con su altura y su belleza. Todo ello fue posible porque alguien decidió mirar más allá de la desunión, y creyó que un territorio fragmentado podía convertirse en un proyecto común. Hoy, siglos después, aquel eco todavía resuena. Nos recuerda que la unidad es un acto consciente, un esfuerzo constante, una elección que exige coraje y visión. Y que, cuando la fragmentación amenaza, la historia nos enseña que la fuerza siempre nace de quienes se atreven a unirse. Porque la unidad no es política, es alma compartida, es visión común, es la semilla de lo que puede ser grande y duradero. La península ibérica había vivido siglos de fragmentación, reinos que surgían y caían, taifas que competían entre sí, dinastías que peleaban por un trono que parecía siempre inalcanzable. Cada ciudad, cada torre y cada muralla contaba historias de enfrentamientos, alianzas efímeras y desconfianza. Pero en medio de esa inestabilidad surgió un impulso nuevo, una fuerza que desafiaba el caos, la visión de que juntos, los pueblos podían ser más grandes que la suma de sus partes. Castilla y Aragón, antaño rivales, unieron sus destinos en un acto que cambiaría la historia para siempre. Y con la caída de Granada, el último vestigio de la Reconquista, se cerraba un ciclo milenario y se abría un horizonte nuevo, un horizonte que miraba hacia mares desconocidos y tierras que todavía no tenían nombre. No se trataba solo de poder ni de expansión. Era un proyecto que combinaba fe, cultura y visión política, un experimento de unidad en el que la diversidad podía coexistir bajo un mismo estandarte. Cada conquista, cada puerto, cada universidad que surgía llevaba consigo la huella de esa decisión consciente. La unidad no era un accidente, sino una elección valiente. Y en ese acto de unir lo que parecía irreconciliable, España empezó a pensarse a sí misma como algo más grande que un territorio. Se convirtió en un puente entre mundos, uniendo continentes y culturas, marcando el inicio de lo que hoy llamaríamos una visión global. El nacimiento de la unidad no borró las diferencias, pero enseñó que la grandeza nace de la decisión de mirar más allá de la división. Y mientras los barcos surcaban mares desconocidos y las nuevas ciudades se levantaban con orgullo, se empezaba a forjar algo más profundo. La convicción de que la historia no la escriben solo los reyes o los ejércitos, sino quienes creen en un proyecto común, quienes se atreven a unir lo que parecía imposible de unir. Porque la unidad no borraba la diversidad, la celebraba, la incorporaba y la transformaba en fuerza. Cada lengua, cada costumbre, cada idea que florecía del encuentro de culturas era un hilo más en la tela de un futuro compartido, un legado que aún hoy sigue resonando. Por primera vez, los horizontes del mundo conocido se unieron en un solo proyecto, atravesando mares y continentes hasta donde nunca antes había llegado la ambición humana. Desde Filipinas hasta América, desde Flandes hasta Nápoles, los dominios de España se extendían como un hilo invisible que unía continentes, mares y pueblos. No era solo poder militar. Era un sueño convertido en realidad, una lengua que cruzaba océanos, una fe que unía corazones y un estandarte que ondeaba en lugares que muchos europeos solo podían imaginar. Cada puerto conquistado, cada ciudad fundada, cada puerto de comercio era un símbolo de que la ambición humana, cuando se combina con visión y unidad, puede alcanzar lo impensable.
Imagina las flotas que surcaban el Atlántico y el Pacífico, llevando no solo hombres y armas, sino ideas, culturas y encuentros inesperados. Imagina ciudades donde convivían lenguas, religiones y tradiciones que, sin esa visión de unidad, habrían permanecido separadas para siempre. Era más que territorio. Era el amanecer de una nueva era, un imperio que conectaba mundos, uniendo lo distante con un hilo de propósito común, de proyecto compartido, de ambición consciente. Y aún hoy, cuando miramos al pasado, el eco de aquel imperio nos habla, nos recuerda que la grandeza no surge del aislamiento, ni del dominio efímero, sino de la capacidad de soñar en conjunto, de coordinar voluntades distintas hacia un mismo horizonte. Ese horizonte, por vasto que parezca, fue alcanzado una vez. Y la lección permanece, la fuerza de un proyecto colectivo puede trascender mares y generaciones. Y mientras los barcos surcaban océanos lejanos y los territorios se entrelazaban bajo un mismo estandarte, surgía algo aún más grande, un entramado de culturas, conocimientos y tradiciones que viajaban como corrientes invisibles, conectando mundos que antes parecían imposibles de unir. Cada ciudad que florecía, cada puerto que se abría al comercio, cada escuela de pensamiento y cada puente sobre ríos caudalosos eran testigos de la ambición de un proyecto que aspiraba a trascender generaciones. La verdadera grandeza no estaba solo en el poder de los ejércitos, sino en la capacidad de crear vínculos duraderos, de transformar diferencias en fuerza, de imaginar un mundo más amplio y compartido. Y aunque con el tiempo el imperio se fragmentaría, la lección permanece, la visión colectiva, cuando se abraza con decisión y coraje, puede cambiar el curso de la historia y dejar un eco que aún hoy resuena. El imperio que parecía tocar los confines del mundo no fue un camino libre de contradicciones. Cada conquista llevaba consigo victorias y derrotas, alegrías y sufrimientos, luces y sombras. Hubo guerras que marcaron generaciones, conflictos internos que desafiaron la unidad, decisiones que dejaron cicatrices profundas. Pero hubo también luces que brillaron a través de la historia, universidades que se alzaron como faros del conocimiento, puentes que unieron pueblos y culturas, ciudades que crecieron y prosperaron, catedrales que desafiaban al cielo con su majestuosidad. El poder y la grandeza siempre caminaron de la mano de la fragilidad y la contradicción. No todo lo que se conquistaba era un triunfo pleno, no todas las uniones eran perfectas. Y sin embargo, cada desafío enfrentado, cada error cometido, cada acto de creación y preservación dejó un legado, un testimonio de lo que la humanidad puede alcanzar cuando combina ambición, visión y esfuerzo. Es en ese equilibrio entre luz y sombra donde se forja la verdadera historia. La grandeza del imperio no se mide solo por su extensión o riqueza, sino por la huella que dejó en la cultura, la sociedad y la memoria de quienes lo vivieron. Y aunque las sombras nunca desaparecieron, las luces muestran que incluso en la complejidad, la unidad puede generar maravillas que trascienden siglos. Aún así, incluso en los momentos más oscuros, surgían destellos de humanidad que no podían ser ignorados. Artistas, científicos y pensadores trabajaban, creaban y soñaban, recordando que la grandeza no reside solo en la conquista, sino también en la capacidad de construir, de aprender y de iluminar el mundo. Cada ciudad que prosperaba, cada puente erigido sobre un río bravo, cada libro escrito o enseñanza impartida era un recordatorio de que la historia está hecha tanto de sombras como de luces, y que cada logro humano es un acto de esperanza frente a la adversidad. Y así, el legado del imperio se mantiene como un espejo. Nos muestra que la grandeza siempre coexiste con la fragilidad, y que incluso las sociedades más poderosas deben reconocer sus límites y aprender de sus contradicciones. Es un recordatorio de que el verdadero poder no solo se mide en dominios conquistados, sino en la capacidad de generar valor duradero, a pesar de las sombras que inevitablemente acompañan a toda obra humana. El imperio que parecía inquebrantable descansaba sobre un delicado equilibrio, la fe en la unidad, la lealtad de sus pueblos y la visión compartida de un proyecto común. Cuando esos pilares empezaron a tambalearse, incluso la fuerza más imponente mostró su fragilidad. Las diferencias internas, antes contenidas por el respeto y la visión de conjunto, comenzaron a crecer. Conflictos políticos, tensiones económicas, rivalidades locales y ambiciones personales empezaron a corroer lo que había costado siglos construir. Lo que antes parecía sólido, ahora crujía bajo su propio peso, recordando que ningún imperio, por grande que sea, puede sostenerse sin cohesión. La fragilidad del poder no se manifiesta de golpe.
Es silenciosa, lenta, un desgaste que se percibe primero en pequeñas grietas, decisiones dudosas, alianzas inestables, el olvido de los valores que unieron a los pueblos. Y cuando esas grietas se hacen profundas, incluso la más poderosa de las naciones se enfrenta a la certeza de que la unidad es siempre la base de la fuerza, y la división, su peor enemiga. El imperio donde no se ponía el sol nos recuerda algo que trasciende la historia. La fuerza de un proyecto colectivo nunca está garantizada. Depende del cuidado constante, de la atención a los vínculos que sostienen a la sociedad, y de la conciencia de que la grandeza se construye y se protege, pero también puede perderse con facilidad. Y aún así, la luz de aquel sol que nunca se ponía sigue alumbrando la conciencia de quienes no se doblegan ante la fragmentación impuesta, ni ante herramientas ideológicas que buscan dividir, ni ante leyes o discursos que atenten contra su memoria, su voluntad, su sensatez y sus principios. Hoy, siglos después, la historia parece girar sobre sí misma. Los mismos hilos de división que en su tiempo amenazaron al imperio siguen presentes, aunque con rostros distintos. El poder político, consciente de su influencia, utiliza la fragmentación como arma. Divide a la sociedad en bandos irreconciliables, ideologías, identidades, territorios. Un pueblo dividido es más fácil de gobernar, más dócil, más débil. Los conflictos que antaño se resolvían con diplomacia, alianzas o fuerza militar hoy se manifiestan en discursos, leyes y mecanismos que apelan a las emociones, más que a la razón. Pero incluso en este escenario, hay quienes resisten. Quienes comprenden que la unidad no significa uniformidad, y que la fuerza real surge de reconocer las diferencias y aún así avanzar hacia un proyecto común. La historia nos enseña que los pueblos que eligen la división pagan un precio: oportunidades perdidas, talentos dispersos, potencial desaprovechado. Y así, al mirar al pasado, podemos ver reflejada nuestra propia época. Los peligros de la fragmentación no han desaparecido. El desafío no es solo recordar la grandeza de lo que fue, sino comprender que la cohesión, la sensatez y la voluntad compartida siguen siendo el fundamento sobre el que se construye cualquier sociedad fuerte. Aún así, hay señales de esperanza. Comunidades, movimientos y personas muestran que la cooperación, la solidaridad y la visión compartida pueden superar las divisiones más profundas. Cada acto consciente de unidad es un recordatorio de que la historia no está predestinada, sino que se construye día a día con decisiones valientes. El pasado y el presente se entrelazan, y cada generación enfrenta la misma elección: sucumbir a la fragmentación o construir puentes que permitan avanzar juntos. Las lecciones del imperio, sus luces y sombras, no son solo recuerdos, son advertencias y guías para quienes desean que su sociedad sea fuerte y resiliente. Porque la fragmentación no es un destino inevitable. La unidad, aunque difícil, sigue siendo la fuerza que puede transformar la realidad, mantener viva la memoria de lo que fue y abrir caminos hacia un futuro compartido. Lo que en su día dio fuerza y horizonte, la unidad en un proyecto común, es lo mismo que hoy se discute y se combate desde dentro. El contraste es brutal. Ayer se levantaban imperios que abarcaban continentes, hoy se cuestiona incluso la viabilidad de sociedades enteras. El pasado nos muestra lo que se puede lograr cuando los pueblos miran más allá de sus diferencias. El presente, en cambio, recuerda lo frágil que es cualquier proyecto colectivo si se olvida la necesidad de cohesión y sentido compartido. Las banderas que unían continentes ahora conviven con divisiones internas, discursos que enfrentan en lugar de unir, y tensiones que erosionan lo que siglos atrás se construyó con esfuerzo. Es un recordatorio de que la historia no es solo una sucesión de hechos, sino un espejo. Refleja lo que somos capaces de lograr y lo que podemos perder si olvidamos las lecciones del pasado. Y sin embargo, el contraste no es solo motivo de desilusión. Es también una llamada de atención. Una invitación a reconocer que la unidad no es un concepto abstracto, sino una decisión consciente que define el destino de los pueblos. Lo que una vez permitió conquistar mundos hoy puede inspirar a resistir la fragmentación, a cuidar los vínculos que sostienen a la sociedad y a valorar la fuerza que nace de avanzar juntos. Quizá la lección más grande del imperio donde no se ponía el sol es esta: una sociedad fuerte nace de la unidad, y una sociedad débil, de la división. El poder lo sabe. Por eso hoy, más que nunca, la historia no es solo un recuerdo, sino una advertencia. Cada decisión, cada gesto que promueve la cohesión o fomenta la fragmentación,
tiene un efecto que trasciende generaciones. La grandeza de ayer puede inspirar a la conciencia del presente. El eco de aquel sol que nunca se ponía nos recuerda que, incluso frente a desafíos, guerras internas o divisiones profundas, la unidad es la fuerza que puede sostener la visión de un pueblo y proteger lo que es valioso. La unidad no se sostiene en discursos ni símbolos vacíos, se demuestra en lo cotidiano, en la confianza que se renueva día a día, en el sacrificio compartido y en la capacidad de mirar más allá de lo inmediato. Los imperios, las naciones y los pueblos que resistieron al paso del tiempo lo hicieron porque supieron anteponer lo común a lo individual en los momentos decisivos. Hoy, en una época donde la división se disfraza de libertad y la confrontación se vende como identidad, recordar esta lección es vital. Si ayer la unidad permitió construir puentes entre continentes y sostener una visión global, hoy puede ser la clave para enfrentar los desafíos que amenazan nuestra cohesión como sociedad. Cada generación tiene la responsabilidad de volver a encender el fuego de la memoria, de rescatar los hilos invisibles que nos conectan con quienes vinieron antes y con quienes vendrán después. Porque en esa continuidad está la verdadera fortaleza de un pueblo, en no olvidar quién es, ni hacia dónde va. Y aunque intenten fragmentarnos con ruido, miedo o distracciones, siempre habrá quienes conserven la llama y la transmitan como un mensaje secreto, como un pulso que atraviesa el tiempo. Somos herederos de esa misión. Mantener viva la vibración que nos recuerda que somos uno, que formamos parte de algo mucho más grande que la suma de nuestras vidas individuales. Que esta memoria histórica no quede solo en libros ni en palabras, que ilumine nuestras acciones, nuestras decisiones y nuestra capacidad de reconocer que juntos somos más fuertes, y que el futuro depende de nuestra voluntad de mantenernos unidos, conscientes y vigilantes. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado, en el que juntos pudimos recordar la luz de aquel sol que nunca se ponía. Deja un like y suscríbete al canal, para que podamos unirnos en nuevas travesías y traer más de esa luz a esta época en que intentan apagarla.